Daniel capítulo 5 versículo 20-21 dice: Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer, como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él al que quiere. Gloria al Señor. El orgullo del pecador. Este tema quiero tocarlo basándome de inicio en el libro de Daniel, donde nos enseña acerca del rey Nabucodonosor II. Quiero llevarlo a que podamos entender un poquito más sobre el libre albedrío, pero también su contraste con la soberbia y las violaciones a los principios de Dios, como por ejemplo, cuando el cónyuge toma la decisión de ceder ante el pecado y cae en esa etapa de soberbia o terquedad, cuando se olvida de Dios y hace caso omiso al propósito de Dios para su vida y su familia. Hablemos de Nabucodonosor. ¿Quién era este rey? Nos narra la Biblia que Nabucodonosor invadió a los judíos durante su reinado, destruyendo Jerusalén y su templo, y llevando cautivos a las personas más importantes del reino. La destrucción del templo no es un detalle que deba menospreciarse, ya que en aquella época la analogía del templo como la casa de Dios tenía un significado mucho más literal, y su destrucción supuso un revés crucial en la fe judía. Dada la relevancia de este acontecimiento, son varios libros bíblicos que hablan del tema, siendo los principales Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. También los libros proféticos lo mencionan, algunos de ellos incluso viviéndolos en primera persona. En el libro de Daniel 3 dice que Nabucodonosor erige una imponente estatua de oro en medio de Babilonia y obligaba a todos los ciudadanos a inclinarse delante de ella. Aún así, hay 3 judíos que se niegan a hacerlo y son condenados a morir en un horno ardiente. Allí el Señor los salva milagrosamente de cualquier daño y el rey se vuelve a dar cuenta de lo poderoso que es Dios. Pero esto no es suficiente y otro episodio se hace necesario para que Nabucodonosor realmente conozca la fe. Vamos a hablar de ello en Daniel 4 del 1 al 36. Refiere a la locura de Nabucodonosor. Conozcamos la historia de este rey y los créditos para la escuela bíblica Siguiendo al Maestro por Roberto Esteves, que me permitió analizar a través de sus estudios y de esta narrativa, ya que podemos visualizar la historia como cuando vemos las películas que elaboran basadas en estos personajes bíblicos y en su vida, en toda su experiencia. Resulta que una mañana el emperador se paseaba por uno de sus maravillosos jardines. Detrás de él caminaban sus ministros y consejeros. Lo visualizamos con su ropa de colores hermosos y llamativos, con adornos de oro y plata. Era un hombre de mediana edad aproximadamente, alto y fornido. Caminaba con la dignidad de su cargo. Su séquito admiraba su aspecto. Un ayudante llevaba una gran sombrilla para impedir que el sol lastimara su rostro. El monarca de repente se detiene, mira a la derecha, mira a la izquierda y dice: Yo he vencido a nuestros enemigos, yo he construido sus mejores edificios, yo he transformado a Babilonia en la ciudad más próspera y más hermosa del mundo. Me dicen que los jardines colgantes de nuestra ciudad son tan maravillosos que no hay nada que se les pueda comparar, ni siquiera las pirámides de Egipto. De repente, algo inesperado sucede. Nabucodonosor siente como si un rayo hubiera caído sobre él. Esa tarde no había ni nubes ni tormenta. El arrogante emperador
prorrumpe en un grito bestial. Todos los cortesanos se alarman. Nabucodonosor se agacha y comienza a gatear como si fuera un niño. ¡Alteza! Exclama uno de sus ayudantes. ¡Estamos en público! Mucha gente comienza a mirar extrañada al emperador. Nabucodonosor ha perdido su corona, que ha caído con estrépito al suelo. Esa boca, que en momentos antes estaba vanagloriándose de todo lo que había hecho, ahora está flácida. De entre sus labios chorrea saliva. Sus ojos se mueven inquietos. Miran espantados como si no conocieran nada. Abre sus labios, pero en vez de una voz autoritaria se oye una mezcla de rugido y sonidos inentendibles. El rey se mueve para todos lados, a cuatro patas, como un felino. ¡Majestad! Exclama otro sirviente. ¿Qué le pasa? Llévelo a su dormitorio. Ordena uno de sus ministros. El monarca se resiste y cuando finalmente lo colocan en su cámara, rompe todo lo que encuentra. Se comporta como si fuera una bestia. Entonces llaman a los médicos reales, pero ninguno de ellos puede hacer nada y comienzan a retirarse uno a uno, agitando la cabeza en señal de desesperación. El emperador se escapa por una ventana y corre y vaga por el campo. Es entonces cuando el nuevo gobernante toma el cetro real en forma temporal. Las puertas del palacio se cierran y Nabucodonosor queda afuera como un perro abandonado. Tienen que colocarle un grueso collar de hierro en el cuello y atarlo a un fuerte árbol. En los días siguientes, la situación se agrava. El emperador vive a la intemperie. Cuando llueve, el agua moja su cuerpo. Come pasto como las vacas. Lame agua donde la encuentra como si fuera un animal. Transcurren semanas y meses y su cuerpo comienza a cambiar. Las uñas le crecen, el pelo y la barba se le enredan. Después de un tiempo, la gente se acostumbra a verlo así. Ahora camina a cuatro patas, hace movimientos que serían graciosos y hasta ridículos si no fuera porque se trata del hombre más poderoso del imperio. Algunas personas sienten compasión al verlo, otros se ríen y dicen: ¿Quién iba a decir que esa bestia un día fuera emperador? Pero así exactamente 12 meses atrás había tenido un sueño muy extraño. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Trató de encontrar a un psicoanalista de aquella época, pero ninguno de ellos pudo interpretar el sueño del monarca. Al final apareció Daniel, a quien Nabucodonosor llamaba Belsasar, que le dio la interpretación. Alteza, ¿en qué puedo servirlo? Belsasar, jefe de los sabios, como entiendo que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio está escondido de ti, dime las visiones del sueño que he tenido y su interpretación. Yo miraba, y he aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Este árbol crecía y se hacía fuerte. Su altura llegaba hasta el cielo, y era visible hasta los confines de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. El rey se agita. Cada palabra que pronuncia crece en ímpetu y emoción. De pronto, el monarca se detiene. Sus ojos quedan como petrificados. Hay un silencio absoluto en la sala del palacio. Daniel lo mira con toda tranquilidad y le hace una seña para que prosiga. Parecería que en todo esto no hay nada nuevo para Daniel. Por ahora, todo ha sido lindo y positivo. El árbol crecía, era frondoso, lleno de belleza y daba un fruto agradable. Pero de pronto, continuó el emperador, aparece ese ser extraño. He aquí un vigilante, un santo, descendía del cielo. El paisaje cambia bruscamente. Aparecen negros nubarrones y relámpagos. El rostro de Nabucodonosor empalidece.
Su voz se hace temblorosa. ¿Qué dijo el vigilante santo? Pregunta Daniel con toda la calma. Belsasar. Responde el emperador. El vigilante no hablaba con una voz común. Su voz saturó los cielos. Hablaba como para que todo el mundo se enterara. El rey hace una nueva pausa y continúa. Su voz ahora es grave, habla muy lentamente. El vigilante dijo: derribar el árbol y cortar sus ramas, sacudid su follaje, desparramad su fruto. El rey se da cuenta de que lo que dijo el vigilante es muy serio. Las palabras sugieren conflicto y daño. Derribar, cortar, sacudir y desparramar. Pero eso no es todo lo que dijo. Dejad el tronco de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo. Que él sea mojado con el rocío del cielo y que con los animales tenga su parte entre la hierba de la tierra. El rey ahora hace una larga pausa. En su mirada muestra angustia y terror. Parece alguien que está aterrorizado porque se ha encontrado inesperadamente con una fiera en un bosque. En el sueño, el vigilante prosiguió diciendo: sea cambiado su corazón de hombre, séale dado un corazón de animal, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel, ¿qué significa séale dado un corazón de animal? El emperador está impaciente. Daniel hace una pausa y una profunda tristeza cubre su rostro. Sus pensamientos lo turbaron. Después de trabajar tantos años con ese rey, siente estima y respeto por él. Por supuesto, Daniel conoce también las muchas impiedades del soberano. Transcurre un largo tiempo en un profundo mutismo. Durante ese tiempo, Daniel está recibiendo la revelación de Dios. Él sabe que en esa cultura, cuando alguien profetiza la caída del rey, es condenado a muerte. Finalmente, Daniel se pone de pie y comienza a hablar. Lo hace con autoridad. El momento es solemne. Su voz es clara, pero el tono demuestra la tristeza de su corazón. Oh Señor mío, que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol que tú viste eres tú mismo. Es un decreto del Altísimo que ha caído sobre mi Señor el Rey. Dios es quien tiene el poder y la autoridad. Nabucodonosor está acostumbrado a juzgar y a enviar a la muerte sin vacilar a personas aún por delitos menores, pero él ignoraba que había sido juzgado en ausencia. No hubo abogado para defenderlo de las atrocidades que había cometido. No había expertos que justificaran su orgullo y su soberbia. No había nada en la corte celestial que lo excusara por su pecado de creer y adorar a esas imágenes diabólicas que él llamaba dioses. Nadie lo había disculpado de su blasfemia, de hacerle creer a todos que él regía el mundo y que él era el omnipotente. La idea que se presenta es la de una corte o tribunal de justicia. En este tipo de imagen se representa a los vigilantes santos como aquellos que han visto los delitos que el emperador ha cometido y lo acusan ante la autoridad. Dios se acomodó a la mentalidad de Nabucodonosor para expresarle algo en términos que él pudiera comprender. El rey ignoraba que había sido juzgado y fue encontrado culpable. A ti te echarán de entre los hombres y junto con los animales del campo estará tu morada. Te darán a comer hierba como a los bueyes y serás mojado con el rocío del cielo. La parte severa del castigo es revelada. El monarca se ha comportado como una bestia, ha actuado como un animal, no ha adorado al Dios verdadero de la misma manera que una bestia no adora al Creador. Por lo tanto, Dios lo sentencia a vivir con las bestias. Nabucodonosor no es más que un hombre. Quien lo ve entre los animales moviéndose como una fiera más, quien lo observa comiendo pasto como una vaca o tomando el agua sucia y maloliente de un estanque con los otros animales, tendría dificultad para creer que se trata de un hombre creado a la imagen de Dios.
Señores, aquel que estaba en un palacio alimentándose con los manjares más exquisitos del imperio, ahora va a comer lo mismo que come cualquier vaca. El rey se ha jactado creyendo que ha heredado ese puesto y obtenido ese título por sus propios méritos. Ha ignorado que es Dios quien le ha permitido llegar al trono. El monarca se da cuenta de la severidad de la revelación, empalidece y comienza a temblar. Pero eso no es todo. El profeta Daniel prosigue y dice: 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Aleluya. Dios está hoy en su trono de la misma manera que lo estuvo hace miles de años. Él da el reino a quien quiere. Dios se lo advirtió a Nabucodonosor por ese sueño y le dio 12 meses más de tiempo para arrepentirse. Ahora, este hombre está temblando. Trata de hablar y no puede. Está pálido como una hoja de papel. Sabe que el Dios de Daniel puede hacer cosas maravillosas, como lo hizo cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los 3 amigos de Daniel, fueron arrojados al horno de fuego y nada les pasó. El profeta de Dios dice sus últimas palabras. Por tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo, y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia, y con tus iniquidades mediante obras de misericordia para con los pobres. A menudo, los reyes tomaban propiedades de sus súbditos para ellos mismos. Daniel le aconseja que redima sus pecados con justicia. ¿Y qué pasa si yo hago todo esto? La respuesta de Daniel es: Tal vez resulte en la prolongación de tu tranquilidad. Daniel hace una profunda reverencia y dice: Su Alteza, si usted me permite, quisiera retirarme. El emperador hace una señal de afirmación y el varón de Dios se aleja lentamente. La cara del soberano muestra distintas expresiones de manera simultánea. Por un lado, está enojado con ese Dios de Israel. Por otro lado, tiene miedo porque sabe que el Dios de Daniel pudo proteger a sus siervos aún en el pozo de los leones. El monarca camina nerviosamente en una de las salas del palacio. Sabe que tiene que tomar una decisión. La imagen del vigilante gritando: derribad el árbol, le vuelve una y otra vez como un boomerang golpeando su cabeza. Por último, decide dejar la decisión para el día siguiente. Y esa noche toma más alcohol de lo acostumbrado, pero aún así no puede dormir. Al día siguiente lo persiguen los pensamientos y la imagen de su siervo Daniel. Resuelve dejar su decisión para la siguiente jornada, después para la otra semana y luego para el próximo mes. Ha pasado un año entero. Ya casi se ha olvidado de ese sueño. Sus cortesanos lo están acompañando como de costumbre. También están algunos embajadores de lejanos países. Se está paseando por esa terraza amplia del Palacio Imperial. El rey se detiene y observa el panorama. Sobre el horizonte, hacia cualquier lugar donde se mire, se ven los edificios de esa ciudad maravillosa. Desde allí se ven los jardines colgantes que se han pasado a la historia como una de las maravillas del mundo antiguo. ¡Silencio! Dice uno de los asistentes. Su Majestad va a tomar la palabra. De inmediato se hace silencio. Las personas de la comitiva se quedan como petrificadas porque el emperador va a decir algo. Nabucodonosor se pone en pose para impresionar más. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, como la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Destaquemos sus palabras: la ciudad que yo edifiqué, la fuerza de mi poder y la gloria de mi nombre. En ese momento cae como herido por un rayo y durante 7 años el emperador vive y actúa como una bestia. Pero este no es el final de esta narración. Tiempo después, el emperador se arrepiente y en ese mismo momento le fue devuelta la razón. Esta es la gracia de Dios. El relato bíblico nos dice que este emperador hizo poner por escrito su experiencia con estas palabras. Pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Él tuvo que levantar los ojos al cielo, de la misma manera
que el hijo pródigo tuvo que volver a la casa de su padre. Luego agrega: entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Nabucodonosor reconoce que solo Dios es el Altísimo. Se da cuenta de que aún él mismo, el emperador del imperio más grande de ese momento, es absolutamente insignificante. Finalmente declara: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. El emperador ha aprendido que antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbio 16:18. Dios hace maravillas en la mente de Nabucodonosor. Y cómo me gusta ese Proverbio 21:1. Como los ríos de agua, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero Jehová pesa los corazones. El versículo 3 dice: hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio. Señores, ¿quién iba a pensar que la soberbia en persona, que la altivez con piernas, iba a llegar a doblegar su corazón? Hoy, lamentablemente, hay muchas personas cuestionando a Dios. ¿Pero cómo lo va a hacer? Es que mi esposo es narcisista. Ellos no cambian, no se dejen engañar. ¿Engañar por quién? ¿Por Dios? Dios no engaña. Y no en vano nos dejó todos estos relatos. Ahora, que no lo crean, ya no es culpa de Dios. Yo quiero que todo esto lo vayas comparando a la situación de ese hombre que cayó en pecado. Cómo le cuesta entender, cómo le cuesta tomar decisiones, cómo le cuesta hacer lo correcto. Y repito una vez más, no es justificar al pecador, no es justificar el pecado, es entender lo que el pecado hace en el ser humano. Y mira, podemos encontrar al menos 4 hechos sobrenaturales en esta historia. Primero, la aparición repentina de un estado demencial en Nabucodonosor. Segundo, la curación repentina de ese mismo estado. Tercero, el cumplimiento de la profecía concerniente a la aparición de esa condición anormal. Y cuarto, el hecho de que se cumplen todos los detalles de la interpretación de Daniel, incluyendo la restauración del rey en su cargo. Cosa muy inusual en ese tipo de sociedad después de largos años de ausencia con respecto a las profecías. Algunos se preguntarán si este juicio sobre Nabucodonosor no fue demasiado severo. Pero te aseguro que nuestro Dios es absolutamente justo. Y el apóstol Pablo nos da su respuesta. Si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. Romanos 3, 5 al 6. Vemos hoy hombres como Nabucodonosor, hombres soberbios, cónyuges mojándose en el rocío de sitios que no son de provecho, atando a su cuello cadenas de hierro. Después de ser el rey de su imperio, pasa a ser como una bestia del campo. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, se convierte en aquello que no muestra la identidad de Cristo. Esas manos creadas para servir a Dios se asemejan a las garras de un ave de rapiña. Señores, ¿qué podemos concluir así a grandes rasgos? Primero, Dios aborrece la soberbia. Segundo, la caída del soberbio y la exaltación del humilde. Tercero, el arrepentimiento y la gracia de Dios. Todo es posible para el que cree en el único que puede transformar un corazón. Dios te bendiga grandemente.